con mucha frecuencia entran en episodios de ansiedad, en problemas con sus padres. Hasta ese momento sus padres eran los que los mimaban, cuidaban, contemplaban, y de pronto los padres empiezan a exigir, a censurar, se asustan de entregar las riendas de la empresa y eso se va convirtiendo en un caos. Que hay una carga importante de esas creencias familiares, de ese linaje familiar, si se quiere. Esos caos de este tipo de compañías que nos estabas diciendo generan cargas emocionales pesadas. ¿Cómo gestionar esas emocionalidades y esos sentimientos para una actuación que cambie esos comportamientos no tan sanos? Tú te encuentras con el miedo. Wow, ya, es que lo que tengo es miedo. Entonces no es tanta rabia con mi papá, sino pánico de no ser capaz. Hay quien tiene la creencia porque papá o mamá me dijeron, los niños no lloran o los hombres no lloran. Y entonces esa creencia infundada hace que más adelante, cuando tengo una situación emocional compleja, entonces no me doy el permiso de sentir las emociones. Una de las grandes dificultades cuando tú quieres encarar un cambio, a veces enfermedades, por ejemplo, grandes, graves en tu cuerpo, o ataques de pánico, disociaciones, digámoslo así, de la mente. Y la gran dificultad es que tú no quieres sentir. Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que están decidiendo o han decidido vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos en la 4ª temporada del podcast de Diego Salazar. Creer, pensar, sentir y actuar, con una invitada muy especial, Olga Betancourt. Olga, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de esta temporada. Gracias a ti, Diego. Gracias por invitarme, gracias por compartir conmigo y difundir todos los días más posibilidades para que las personas lideren su propia vida. El capítulo anterior fue con Olga, así que si usted no lo ha escuchado, no lo ha visto, pues le invito para que vaya también a él y se llene de la sabiduría de esta mujer, una psicóloga clínica con experiencia organizacional en el acompañamiento a personas, organizaciones, familias, una larga trayectoria de trabajo, no solo con otros, sino de trabajo personal. En esa búsqueda la he hecho con diferentes maestros del mundo, pero también una persona siempre inquieta por seguir esculpiendo esa obra humana que es y ayudar a otros a esculpir su propia obra humana. Olga, pues habíamos estado conversando en el episodio anterior de lo que tiene que ver con esos pensamientos basados en las creencias que nos condicionan y también de cómo la vida nos va poniendo los momentos, las circunstancias perfectas para sacar, si queremos, los mejores aprendizajes en nuestro proceso personal. Y hablábamos al final de lo que representa para el ser humano ese proceso, que no se trata de uno autoexigirse demasiado, sino pequeños actos, grandes victorias en la misma cotidianidad de la vida. Yo quisiera preguntarte si recuerdas de pronto en estos procesos de acompañamiento alguna anécdota, alguna experiencia de un ser humano que nos pueda servir de referente o de inspiración, de un momento complejo que haya vivido esa persona, fruto de esos pensamientos y de esas creencias que ha tenido, y de cómo pasó de ese momento de sombra a un momento luminoso que de pronto pueda inspirar a quien nos está viendo o escuchando. Diego, creo que me haces la pregunta más difícil. Entre tanta gente uno decir, bueno, Porque en no particular, tengo uno. claro. Cientos y cientos y cientos de personas que todos los días o me escriben o salen de aquí o después de unos meses nos vamos encontrando con una luz inmensa que irradia sus vidas. Pero quizás puedo decirte como 2 o 3 tipos de esas personas. Uno, son los jóvenes, muy jóvenes, que son inquietos, digamos, entre los 25, máximo 30 años, que tienen un mundo abierto, una mente abierta, han crecido en este medio en unas condiciones distintas a las que su alma llama. Y además han tenido la oportunidad de ver el mundo, o de estudiar afuera, o de viajar, de ser quizás hijos únicos o solo 2 hermanos. Y de pronto se ven como atrapados, sometidos a administrar
empresas de su familia. Eso genera un choque enorme. Entrar a la ley de los padres, a las dificultades de los padres, a jugar con paradigmas distintos, a una manera de trabajar o de tratar a los trabajadores, de generar sistemas, de invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son unos choques culturales enormes. Las empresas de familia para mí son una cocina espectacular de crecimiento, de evolución. Con mucha frecuencia, ya te voy a compartir esa experiencia, les digo a los jóvenes, estás aquí para hacer una transformación interna y al mismo tiempo impactar todo lo que ha sido la cultura de la empresa familiar. Entonces, con mucha frecuencia entran en episodios de ansiedad, en problemas con sus padres. Hasta ese momento sus padres eran los que los mimaban, cuidaban, contemplaban, y de pronto los padres empiezan a exigir, a censurar, se asustan de entregar las riendas de la empresa, a pedir horarios de trabajo, reuniones frecuentes, a llamarlos a cualquier hora, a irrumpir en sus vidas. Y eso se va convirtiendo en un caos familiar, una disyuntiva personal. Si yo me fui a cualquier otro lugar, a Canadá, a Australia, a Estados Unidos, a crecer, ¿cómo vengo y me siento otra vez atrapado aquí? Pero lo más lindo es cuando la gente empieza a comprender y a integrar. Primero, a integrar todas las bendiciones que ha recibido en su vida, a descubrir la oportunidad que tiene y en esa oportunidad a crecerse para luego irradiar y transformar. Cuando comienzan a transformar las empresas, después de transformarse a ellos, entonces viene una satisfacción enorme. Aun cuando luego digan, bueno, ya no es para mí. Pero esto lo he vivido innumerables veces, de la depresión, la ansiedad, la angustia, el caos, la pelea continua, las juntas desastrosas, hasta unos momentos de mucha reconstrucción y de mucha lucidez. Ese, por ejemplo. Uh-huh. Me gusta mucho ver porque no tengo que pelear con las condiciones. Tengo que ser capaz en cualquier condición de transformarme y transformar, de aprender, crecer e irradiar. Entonces, esa lo veo con mucha frecuencia. Y lo otro que muchas veces les digo es, la vida te está dando un laboratorio para formarte como un líder del nuevo tiempo. Tu vida viene luego, pero este es tu kinder, estar aquí. Si logras hacer el kinder en esta empresa familiar, tú vas a ser un líder del nuevo tiempo, los líderes que este planeta necesita hoy. En experiencias como estas, Olga, aquí uno podría ver que hay una carga importante de esas creencias familiares, de ese linaje familiar, si se quiere, para el ser humano. Esos caos de este tipo de compañías que nos estabas diciendo generan cargas emocionales pesadas, lo hablabas de incluso lo que puede generar. ¿Cómo gestionar, como esta temporada que hemos hablado de creer, pensar, sentir, actuar? Vámonos a ese capítulo, porque el creer y pensar en el episodio anterior hablamos algo, pues o bastante. Hablemos de ese sentimiento y la acción. ¿Cómo gestionar esas emocionalidades y esos sentimientos para una actuación que cambie esos comportamientos no tan sanos seguramente en episodios como lo que nos estabas contando de esas empresas familiares? Diego, yo siento que las emociones en ese y en muchos escenarios, o en todos los escenarios, tienen que empezar primero por comprender qué suceden dentro de ti. Las emociones no están afuera, las emociones están adentro. Hay estímulos afuera, hay eventos afuera que desatan las emociones en ti, pero están dentro de ti. Así que cuando yo quiero resolver mis emociones cambiando el mundo afuera, es cuando me topeto y me equivoco, cuando tengo que luchar, pelear, ponerme en contra. Pero cuando tú simplemente comprendes primero tu mundo interior, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Cuando en medio de la rabia, el desespero, la ofuscación, tú te encuentras con el miedo. ¡Wow! Ya, es que lo que tengo es miedo. Entonces no es tanta rabia con mi papá, sino pánico de no ser capaz, pánico de no encontrar caminos de armonía.
y empiezo a mirarme adentro. Es muy bonito, eso lo hago muchísimo, muchísimo con ese, mejor dicho, con todos, pero la cosa está aquí. Igual cuando estás en una relación de pareja y tu conflicto es con tu pareja. Entonces se te vuelve el monotema. Hablas de él, dices de él o hablas o todo el tiempo está. Cuando tu enfermedad se vuelve monotema, pedí una nueva cita, voy a ir nuevamente, tengo que viajar otra vez, voy hasta esta otra ciudad y nuevamente una y otra vez. Porque no te has mirado, piensas que el mundo de afuera te la ha hecho, te la debe. Y solo regresa a ti, reconoce la emoción, ponle nombre, ahonda y ahonda hasta que llegues a la emoción que es. ¿Qué siento? Di qué es y luego encárgate de tu propia emoción. ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? Entonces viene el actuar. Cuando yo descubro mi sentir, lo vivo, le pongo nombre. Aun cuando no entienda de dónde viene, no importa. Ahí yo me quedo en mi emoción. Inmediatamente viene la otra pregunta. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar? Y ya, ahí ya empiezas a elegir. Y cuando empiezas a elegir, estás en tu propio poder. Y es que, Olga, es como de alguna manera un llamado para quienes nos están viendo en este podcast, y es el darnos el permiso de sentir. Porque a propósito de las creencias, hay quien tiene la creencia porque papá o mamá me dijeron, los niños no lloran o los hombres no lloran. Y entonces esa creencia infundada hace que más adelante, cuando tengo una situación emocional compleja, entonces no me doy el permiso de sentir las emociones. Las emociones existen y hacen parte de la vida del ser humano, entonces me permito sentir tristeza. El problema es no quedarme eternamente en la tristeza y ocuparme de ella. Pero el llamado para esas personas que probablemente cuando escuchan esto les hace eco en su mundo interior. Permitirnos sentir para gestionar y transformar esos comportamientos, esas acciones. Y es así, Diego, porque si no nos permitimos sentir, nos volvemos unos mentirosos. Enmascaramos eso, armamos cuentos, nos volvemos súper racionales, todo lo queremos explicar aquí. Es que yo, es que a mí me va. Siente, tócate. Pero sabes, una de las grandes dificultades cuando tú quieres encarar un cambio, un malestar, a veces enfermedades, por ejemplo, grandes, graves en tu cuerpo o ataques de pánico, disociaciones, digámoslo así, de la mente. Y la gran dificultad es que tú no quieres sentir. Perdón, no sabes sentir. Perdón, no tienes pánico de sentir. Porque sentiste antes tanto miedo o dolor, o tienes unos mandatos tan claros en tu pensamiento que no quieres sentir. Y es como, hey, se vale sentir, se vale tener tristeza, se vale estar deprimido, porque son datos que me hablan de mí. Se vale tener miedo. Lo que no se vale es quedarme escondido en medio de una coraza o quedarme inerme ante eso que está sucediendo. Eso sí no se vale. Eso sí no se vale que yo me dedique a sufrir y me olvide de que todo tiene respuesta y solución. Eso tiene que ver con ese llamado interior a navegar nosotros, a darnos el permiso, si queremos, de trabajar sobre esos asuntos que pueden representar, como lo decíamos en el capítulo anterior y en este, esos sufrimientos, muchas veces inconscientes, pero que definitivamente cuando tenemos esa capacidad de autoobservarnos y de darnos el permiso, como lo estabas diciendo hace un momento, de sentir, podemos tener la posibilidad de actuar sobre eso. Mientras estamos en el estado de inconsciencia, difícilmente. Si queremos correr el riesgo de sentirnos mal, porque el miedo se quita con miedo. Yo tengo que entrar al miedo para darme cuenta de que el miedo no es más grande que yo. Yo tengo que entrar a la tristeza, yo tengo que entrar al dolor, yo tengo que ser capaz de mirar de frente lo que tanto me dolió. Sí, soy capaz de ser valiente y mirarlo. Sí, me atrevo. Porque es que ni siquiera si uno quiere, es que todo el mundo quiere estar bien. Pero tengo que tener el coraje
para poder buscar el bienestar. Y hay que atravesar, como en el colegio, cuando entrábamos al túnel del terror, que había que entrar al túnel del terror y para poder salir de ahí había que atravesarlo todo porque no tenía de vuelta. Entonces yo me acuerdo sintiendo la angustia, pero no veía la hora de salir, pero había que pasar por todo el túnel para poder salir. Así que así es la vida. Hay que pasar por los momentos oscuros para ver la luz. Al otro lado del miedo está el amor. Entonces yo creo que es un asunto de amor propio, caminar por esos momentos oscuros de la vida, buscando esa luminosidad que requerimos para tener una mejor versión de ser humano, un ser humano mucho más sano, donde las heridas puedan estar transformadas en los procesos internos que debemos asumir. Sí, Diego, es como esto, es ir sin miedo con el miedo, es decir, ir sin miedo al miedo. Está bien, tengo miedo y sigo. Es ir a pesar del miedo, no detenerme. Todos tenemos miedo. Tenemos un sistema afuera creado exactamente para vivir con miedo, pero ir sin miedo quizás sea el punto clave para encontrar esa conexión entre lo que creo, lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Es decir, esa conexión tiene que tener algo, es, hey, supera el miedo, ve más allá del miedo. Y yo digo a la gente, hazlo, es que me da miedo. Ay, ¿qué importa? Hazlo. Hazlo a pesar del miedo. Podría ser como la conclusión. Cambia tus creencias a pesar del miedo. Atrévete a actuar a pesar del miedo. Hazlo a tu ritmo, no lo tienes que hacer como nadie más. Y date el permiso de ser tú mismo. Qué maravilla. Olga, ¿dónde te ubican las personas que quieran? Cuéntales un poco en redes sociales, puntos de contacto. Cuéntales también de tu podcast que hace también en la temporada anterior, en el capítulo anterior también los invitamos a consultar. Gracias, Diego. Bueno, primero yo vivo en mi castillito, que no es castillo, sino un bosque, pero yo vivo aquí como casi que en un retiro. Tú has estado y ves qué tan metida en el monte estoy. Sin embargo, estoy siempre como dispuesta y a mano de muchas personas a través de el Instagram, donde siempre, pues mi perfil de Instagram, Olga Betancourt, Olga-Betancourt-, ahí estamos. El podcast Universo Interior, que en la medida en la que mi tiempo y como mis obligaciones me lo permiten, estamos haciendo episodios frecuentemente, siempre apoyados por Privé Audio, tú y yo, y unos podcasts maravillosos que logramos hacer en calidad. Y en Facebook y en YouTube, y bueno, esto es un universo. Realmente a mí lo que más me gusta es que mi acompañamiento con las personas es un acompañamiento no tradicional. Tú vienes, recibes y al mismo tiempo se te descarga una cantidad de información. Se te entregan links, conferencias, audios, todo lo que tú necesitas para que tú vayas gestionando y puedas regresar y nuevamente lo sigas haciendo. Es como tener una biblioteca de conocimiento, de información que te ayuda a ti a ir tú mismo adelante, sin necesidad de estar siempre como dependiendo del profesional que te acompaña. Yo quiero hacer eso. Es decir, no quiero ser indispensable en la vida de nadie. Quiero ser una luz para que los otros caminen. Qué maravilla. Así como yo también en un momento tuve luces que me mostraron el camino. Y tengo luces. Propósito y sentido de vida. Si la gratitud es memoria del corazón, Olga, de corazón, muchas gracias por estar en esta temporada del podcast de Diego Salazar. Si la gratitud es la memoria del corazón, a ustedes gracias por estar aquí y por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. Un abrazo, Olga. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un abrazo para ti también y gracias por tu confianza. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.